Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez y el día de hoy les traigo una partida, una genialidad del actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Pero esta partida no es reciente, se jugó en el año 2004. Fíjense que Magnus ya era gran maestro en el 2004 con 14 años y juega contra otro jugador estrella, un ruso llamado Dolmatov Sergei, que tenía un ranking de 2590. O sea, era un jugador de casi 2600 de elo y Magnus Carlsen le gana en menos de 20 movidas. Esta partida es muy interesante. Magnus con 14 años, si no me equivoco, ya un ranking también cercano a los 2500, da una clase de cómo incluso los jugadores de elite deben respetar cuestiones conceptuales como hacer el enroque. Simplemente esa es una regla que no escapa a nadie. Vamos a ver la partida, que es muy interesante. Inicia Magnus de blancas con caballo F3. El negro juega F5 y D3. En principio la partida, las primeras jugadas van a parecer que va a ser una partida tranquila. Eligen un esquema de desarrollo que en principio parecería ser un ataque indio del rey, pero vamos a ver cómo rápidamente se transforma. Hay que mencionar que el negro también ha hecho una apertura, o por lo menos se ha transformado en un esquema un tanto particular, donde Magnus va a marcar rápidamente una debilidad de la posición, lo que para nosotros mucho podría pasar desapercibido. Magnus identifica que sobre las casillas blancas hay una posibilidad de ataque. Claro está que con el alfil aquí adentro, o incluso si intenta hacer la típica formación de fianchetto, no se va a poder aprovechar. Por eso reacciona en este mismo momento con peón por, alfil por, y esta jugada que es realmente una muy fuerte jugada. Ya en la jugada 6 vamos, y D4 para mí es una jugada que empieza a poner en problemas al negro. Ya tiene que jugar con cuidado porque su posición se empieza a complicar, en lo que Magnus ve, como dijimos, la debilidad de las casillas blancas, y ya mismo habilitó, a pesar de haber perdido un tiempo con su alfil, con su peón, movió el peón D3 y luego D4, pero queda ampliamente justificado por la salida del alfil. Aquí tiene varias respuestas. El negro puede intentar tratar de mantener cerrada la posición, y justamente aquí el blanco hace lo opuesto, trata de evitar eso. Avanzaría el peón, tras lo cual si el caballo retrocede, bueno, podríamos venir con nuestro caballo D4, donde estaría muy bien ubicado. Fíjense que si bien el peón de D5 cierra la diagonal blanca, lo que dijimos que eran débiles eran las casillas. Entonces, tras amenazar el alfil, el caballo también va a tener muy interesante la ubicación en E6. Por eso mismo, acá otro tipo de continuación podría ser peón por caballo, y la posición es ya muy delicada. Pensemos dos posibles respuestas, como peón por peón, y acá vendría dama por peón. La diferencia ya se está empezando a notar. El blanco amenaza C6, amenaza el alfil de D7. Ya hay amenazas y el negro tiene que empezar a perder algunos tiempos, y Magnus lo castigaría, por ejemplo, con la jugada alfil C4, donde nada más y nada menos está amenazando el mate pastor. Y ante una jugada como D5, el blanco podría aprovechar, sacrificar una pieza. Fíjense que estamos tocando ahora la torre y de vuelta el mate. El negro tendría que dar un jaque que serviría para defender el mate, y en la próxima jugada retirar la torre de A8, pero tras alfil E3, torre B8 y enroque, podemos hacer el diagnóstico de la posición, y creo que está ampliamente justificado el sacrificio de la pieza. Vemos que el blanco tiene todas sus piezas prácticamente desarrolladas.
Y si no, la torre de A1, por ejemplo, o la torre de F1, muy rápidamente se pondrán en juego sobre un rey que no tiene protección. Además, a eso sumamos todo el tiempo que debe gastar el negro en poner sus piezas en juego. Así que esta sería una ventaja, la verdad, decisiva para el blanco. Y otra continuación, como puede ser F por G2, vendría simplemente alfil por G2, incrementamos la presión, el peón de C6 no puede ser capturado porque entraríamos con jaque, se amenazaría la torre. Y hacer una jugada como B6, bueno, nos lleva nuevamente a una posición muy confortable, donde, por supuesto, las debilidades de casillas blancas aún persisten y hemos ganado demasiados tiempos en el desarrollo, por lo cual nuestra posición también seguiría siendo muy ventajosa. Lo que decide hacer el negro en este momento tiene mucho sentido. El negro juega caballo por D4, peón por y dama por. El plan del negro ahora consiste en poner los peones en negro, justamente para que el alfil de Magnus no tenga ese efecto. Desde ese lugar, el plan tiene bastante sentido. Continúa con el desarrollo, caballo F6, alfil C4 y C6. Cabe mencionar, por si alguno ha notado, que hay un peón en C2 que se puede capturar, desde incluso algunas jugadas antes. Pero la verdad que comer ese peón implicaría simplemente desarrollar una pieza nuestra, hacer el enroque y estar listos para atacar. Y creo que el peón de C2 no tendría ningún valor en este momento donde el blanco ya está listo para atacar al rey que está ubicado en el centro. Es por eso que no se captura en ningún momento el peón de C2. Vino C6, alfil G5. Y acá Dolmatov hace una jugada que uno pensaría que escapa de la lógica con la que venía jugando, en el sentido de ubicar los peones próximo a un C6 de 5 para cortar el alfil de casillas blancas, porque realiza la jugada B5. Obviamente a Magnus le interesa mantener el alfil sobre esta diagonal, por lo tanto juega alfil B3. Pero no queda claro por qué no decidió hacer la jugada D5. Algunos análisis de la posición podrían mostrar que una jugada como enroque largo era posible. Si D por C4 vendría jaque, tapa de dama porque la torre quedó amenazando a la dama, y tras la captura del alfil, bueno, sí, aquí todos entendemos por qué no jugó D5. Sin embargo, hay unas mejores jugadas, como por ejemplo alfil E7, a lo cual vendría torre H a E1. Nuevamente capturar el alfil, vendría esta jugada donde amenazamos el alfil de F5 y también hay mucha presión sobre el alfil de 7. Pero acá habría que pensar en un nivel práctico. Lo que debe hacer el negro es tratar de llevar a su rey a la seguridad, y una jugada como enroque es posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dama E5 es bastante molesta porque se amenaza este alfil y este alfil. El negro tendría que recurrir a una jugada como dama C8, que defiende el alfil de F5, y tras dama por E7 vendría D por C4. Vamos a ver si me deja la computadora hacer D por C4. Ahí está. Bien. A nivel estratégico es entendible porque el negro no quiere escoger esta posición. Vemos que hay una torre que no está desarrollada, una dama que no tiene muchos movimientos. Vemos dos peones contra tres peones acá, y acá unos peones doblados. Vemos que el blanco tiene dispuestas bien todas sus piezas e incluso puede seguir aumentando la presión. Pero cuando veamos el destino de la partida, esta posición para nosotros sería la gloria.
Vamos a ver cuál fue el camino que llevó a la derrota al jugador de piezas negras. Continuó con B5, alfil B3 y B5. Después vamos a ver que tiene algunos sentidos extra. Una jugada como C5, tratando de encerrar el alfil, no tendría mucho éxito por dama F4, tras lo cual queda la debilidad de B5, el alfil tocado y el alfil, en caso de urgencia, también se puede llegar a retirar. Pero sí, es verdad que es una amenaza que tiene que tener en cuenta. Realiza la jugada... dama de 7 no, perdón. Realiza la jugada alfil E7. Tras lo cual el blanco se enroca en largo. Vino dama de 7. Y ahora torre H a E1. Les decía que la jugada B5 puede tener una idea, en tanto que si enroque largo en este momento, bueno, la dama está defendiendo el peón de A7, cosa que con el peón en B7 no lo podría haber hecho. Pero sin embargo, cuando entonces decimos bien, ahora tendría que hacer el enroque largo, nuevamente aparece la táctica y apoyada en que el blanco tiene mucha ventaja en cuanto al desarrollo, sus piezas están mejor ubicadas. Acá vendría la fuerte jugada G4. Tras lo cual hay distintas posibilidades. Vamos a ver en principio alfil por G4 y el golpe del blanco torre por E7. ¿Qué está pasando acá? La dama se come la torre y ahora vemos que tras la fuerza de la clavada nosotros podemos cambiar la torre que sacrificamos en E7 por la pareja de alfiles, lo cual sería muy ventajoso. Vemos que amenazamos la torre, tenemos la pareja de alfiles, amenaza alfil E6 jaque, también tocando el caballo. Y si el negro trata de complicar la partida, tratando de ganar la mayor cantidad de peones que pueda, tras una jugada como alfil E6 jaque, rey B7, torre 1, podemos ver que las piezas negras están totalmente fuera de juego. Esta torre no tiene una casilla segura, o por lo menos una casilla tranquila, porque va a ser bastante molestada por la fuerza de los alfiles, ¿no? Por ejemplo, si la torre se ubica en E8, puede llegar a venir una jugada como alfil D7, y la verdad que la torre va a terminar en casillas como B8 o A8, que no son muy alegres. El blanco va a poder comer en D6, este caballo también no le queda mucha vida, con jugadas como torre F1, fijémonos que está totalmente controlado. Por lo tanto, ese camino no es muy bueno para el negro. Y tras G4, una jugada como alfil G6, bueno, aquí la solución es mucho más sencilla. El alfil clava a la dama del negro y la posición se puede terminar ya mismo. Nuevamente las casillas blancas hacen de las suyas en esta posición. Tras torre H a E1, bueno, viene la segunda jugada no tan alegre de Dolmatov, que es rey D8. Si bien es cierto que tiene que salir de la presión de la torre blanca en la columna E, hacer rey D8, bueno, no es lo que querría si tuviera que elegir. Ya prácticamente la posición no está teniendo muy buenas opciones. Seguramente puede querer intentar empezar a acomodar su rey por C7, tal vez por B7, comunicar las torres y en un futuro poder empezar a planear algo. Pero Carlsen ya mismo le frustra todos los sueños y realiza la jugada torre por E7. A lo cual, si rey por E7, podría venir alfil por F6, G por F6 y torre E1. En caso de rey F8, dama por F6, tenemos la columna controlada, la diagonal controlada, la partida queda definida. Y si juega rey D8, dama por F6, rey C7 y torre E7 ganando la dama.
El fuerte sacrificio de torre de Carlsen se entiende desde un nivel también posicional, porque el alfil de 7 es una pieza fundamental en lo que es la defensa de la situación del negro en el centro. El alfil sostiene la estructura de peones, también ejerce una, digamos, como liberación sobre la clavada que tiene el alfil blanco en G5. Por lo tanto, es un sacrificio que tiene mucho sentido. Tras dama por E7, hemos dicho que el peón de D6, que era el que sostenía el alfil, ahora puede ser punto de ataque. Entonces se realiza la jugada dama F4, donde amenazamos el alfil y amenazamos el peón de D6. Alfil D7 a modo de tratar de alivianar un poco la presión que se viene sobre el rey en la columna D, pero continuamos con caballo 4, aumentando la presión tanto en F6 sobre D6. Vemos así nuevamente la importancia del alfil D7, que ejercía una defensa sobre esos dos puntos. La partida continuó con D5, pero otro tipo de jugadas como torre F8 vendría caballo por D6 y la posición del negro también no es muy satisfactoria. Podríamos empezar a trabajar planes como dama B4, dama 5 y ubicarnos en las casillas negras del flanco de dama para rematar la partida. Dijimos D5, vino caballo por F6. Obviamente el caballo no se puede comer porque llevaría a pérdidas materiales. Entonces Dolmatov juega H6 para que el caballo no se pueda retirar porque vendría la captura sobre G5. Carlsen juega alfil H4 y ahora que realiza G5 también se ha abierto la diagonal A1 H8 y tras dama D4 en este mismo momento en la jugada 19 el negro abandona. Bien, vamos a ver un poquito qué sucede, por qué decide abandonar en esta situación, que si bien nosotros podemos entender que no es buena, por ahí la seguiríamos jugando un poco más. Una jugada como torre F8, amenazando el caballo y sigue amenazado el alfil. Podría venir una jugada como caballo por D7, rey por D7 y alfil G3. Si bien antes fueron las casillas blancas débiles, el precio de jugar D5 ahora ha hecho que las casillas negras sean las débiles. El negro podría buscar refugio con rey C8, pero puede venir la fuerte jugada alfil por D5 para empezar a abrir toda la posición del rey negro. Tras peón por, dama por D5, se amenaza la torre, se amenaza dama C6 y ya en esta posición no habría una defensa satisfactoria. Otra jugada puede ser torre F5, ya previniendo el golpe sobre D5, pero hay una jugada muy interesante que es A4 y es muy interesante porque pretende aflojar el punto D5. Tras A por B5 se empezaría a tener tensión sobre C6 que defiende D5, entonces el negro tendría que hacer una jugada como A6. Pero ahora que hace A6, más aún se debilitan las casillas negras y es la dama quien se puede infiltrar sobre C7, sobre B7, posteriormente capturar C6 y la posición también estaría totalmente perdida. Otra jugada posible puede ser G por H4, a lo que vendría caballo por D5, el caballo se retira, amenaza a la dama y al mismo tiempo libera el camino sobre la dama de D4 a la torre de H8. En caso de que se capture y se devuelva el material, la verdad que podemos ver que los peones del negro son muy débiles, ya tenemos peón de más y seguiremos ganando aún más material.
Entonces dijimos que tras G por H4, caballo por D5 y alguna otra alternativa puede ser dama F8, por ejemplo. Se retira la dama, se defiende la torre, pero ya la columna D queda despejada. Ahora sí vendría caballo F6 con triple fuerza sobre D7, tras lo cual la posición está muy pero muy perdida. Bueno, esta fue una clase de un joven Magnus que ya mostraba sus cualidades y que nos enseña que los principios conceptuales de la apertura, del mediojuego, del final, están por algo. Eso es lo importante que se debe ir aprendiendo. Claro está que Magnus los muestra con una facilidad, pero al mismo tiempo con una fuerza que uno queda asombrado, queda mirando el tablero, entendiendo con mucho delay lo que fue haciendo el maestro. Pero es importante conocer estos principios en cuanto al desarrollo, a la ubicación del rey en el centro del tablero, y se debe intentar aprovechar siempre lo más rápido posible si nuestro rival nos da una ventaja para poder realizar eso. Magnus lo hizo claramente en la jugada 6 con ese D4 abriendo la posición y empezando a atacar de inmediato las casillas blancas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de esta semana. Recuerden que los fines de semana, sea sábado o domingo, dependiendo de si hay algún torneo, siempre hacemos sábado o domingo de suscriptores jugando algunas partiditas en Lichess, comentándolas. Y bueno, seguiré subiendo contenido. El que quiera suscribirse está invitado. Espero verlos pronto en otro video. Adiós.